El primero criterio objetivo que tenemos es la fidelidad a la doctrina de la fe. La palabra de Dios es la verdad absoluta y válida. En Hechos 13:8 nos habla de esta palabra que dice: lo mismo hoy como ayer y por toda la eternidad. O sea, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces la palabra de Dios tiene que ser la norma de mi vida. Cualquier cosa que se aparte de este criterio, que es completamente objetivo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, eso es lo que hay que hacer. Buscamos a veces acomodarnos, o en la medida en que vamos avanzando también en nuestra vida espiritual y que vamos teniendo un poco más de conocimiento, pues tendemos a hacer ciertas justificaciones y decir, bueno, sí, pero no tanto, ¿no? O sea, está bien que dice, si te pegan una mejilla, pone la otra, pero bueno, ahí tendríamos que entrar a ciertas medidas, ¿no? Y así como eso, pues vamos haciéndolo prácticamente todo. Y entre más avanzamos, tenemos más elementos para justificar el no hacer completamente las cosas tal y como lo dice la palabra. Entonces, por eso, ayer les decía, ¿qué tanto leemos la palabra de Dios? Hemos dicho que pues debemos de tener suficiente tiempo diario, al menos 15, 20 minutos de estudio de la palabra. Lo que implicaría pues tener algún comentario, tener Biblias que tengan un poquito más de comentarios, o sea, tratar de ir avanzando más en lo que es la palabra de Dios, conocerla. Tenemos que tener diariamente trato con la palabra de Dios. De lo contrario, ¿cómo sabemos hacia dónde caminar? ¿Cómo sabemos lo que es bueno si no conocemos la palabra? El problema es que todo esto a veces, como les vengo diciendo desde la mañana, pues se queda simplemente en consejos, en retiros, en puras charlas, ¿no? Y ya cuando entramos al day by day de nuestra vida, o sea, cuando ya entramos a nuestra casa, pues nos damos cuenta de que no se vive, no hemos asignado, les decía en la mañana, no hemos asignado tiempo para esto. Y les pongo el ejemplo, pues, digamos, más clásico, más obvio. La misa del domingo. Normalmente, pues, voy a ir a misa de 10 de la mañana. Y el separo es ahora. Ya sé que a las 10 todos los domingos, salvo alguna excepción, porque vamos a salir fuera, por esto o por el otro, pues ya tengo asignada esa hora. ¿Eso qué hace? Pues que programo toda mi día en base a esa actividad que es la importante, es la que está rigiendo mi día. Si voy a ir a misa de 10, si tengo hijos, pues nos vamos a levantar, quizás voy a levantar a los chavos a las 8, ¿verdad? O antes, para bañarnos, y bueno, quiero desayunar juntos, entonces nos levantamos a esa hora, voy y los levanto, porque si no, pues se seguirían dormidos. Los voy y los levanto a las 8. Y luego bajamos a desayunar todos juntos, y luego nos arreglamos, y luego ¿cuánto hacemos hasta la parroquia? Pues media hora o 15 minutos, entonces bueno, ¿a qué horas tenemos que salir de casa? Etcétera. ¿Sí? O sea, está regido eso. Y luego, pues ya salimos a las 11 o lo que sea, y bueno, pues ¿qué sigue? Bueno, ya lo demás se acomoda o no se acomoda. Pero eso ya está asignado. ¿Qué pasa en las casas cuando eso no está asignado? Pues muchas veces no vamos a misa. Porque, pues ¿a qué hora nos levantamos? No, pues nos levantamos más temprano, más tarde, y luego si salió una actividad que vamos a ir con los abuelos o no con los abuelos, un día de campo, no un día de campo, y entonces la misa no tiene un lugar fijo, no está asignado, no es algo que repito todos los días, es algo que ya forma parte de mi rutina diaria, o en este caso dominical. ¿A qué horas oro? Pues a la hora que se pueda. No, pues no se va a poder hoy. ¿A qué horas tengo mi rato con la palabra de Dios de instrucción? Pues no lo tengo. Entonces, pues no funciona. Tengo que tener asignado ya un espacio para la lectura de la palabra. A tal hora me voy a poner, sea que sigas un curso, pues el curso que tenemos en evangelización activa, ¿verdad? De Biblia, o simplemente leer tú la Biblia y tomar tus apuntes, meditar, reflexionar, 20 minutos, 15 minutos, un capítulo, unos
palabra o algunos versículos, en fin. ¿Cuánto le vas a dedicar? Sobre todo, como les he dicho, al Nuevo Testamento, que es, digamos, lo más cercano a nosotros y lo que Jesús nos pide en particular que nosotros vayamos conociendo. Ciertamente el Antiguo Testamento tiene más complejidad y necesitaría más de una ayuda ya de un maestro. Pero lo demás lo podríamos hacer nosotros. Si no tenemos trato con la palabra, entonces ¿cómo sé si voy bien o me regreso? Dice en primera de Juan, capítulo 4, los versículos 2 al 3, el que reconoce que Cristo Jesús se hizo hombre, habla de parte de Dios. En esto reconocerán al que Dios inspira. En cambio, si alguien no reconoce a Jesús, ese no habla de parte de Dios, sino que habla del anticristo. Entonces, la inspiración parte de esta acción del Espíritu que se va realizando en la medida en que vamos teniendo un contacto continuo con Dios a través de su palabra. La palabra de Dios no puede ser algo que, pues ahí la tenemos de vez en cuando o el día que venimos a nuestra reunión de célula, sino es algo que está continuamente operando en nuestras vidas. Y para eso necesita tiempo, organización, disciplina. No hay organización, no hay disciplina, todo se va a complicar. Pueden ver acerca de esto que estoy diciendo del tema de la palabra. Pueden ver Deuteronomio 13, 1 al 4, Primera de Corintios 12, 3 y Gálatas 1, 8. No me entretengo con todas las citas para poder ir avanzando un poco más en este tema. Entonces, el primer criterio de objetividad es la fidelidad a la doctrina de la fe. Si yo me salgo de la doctrina de la fe, si yo no tengo una referencia clara a la palabra de Dios, y aquí tendríamos que incluir inclusive al catecismo de la Iglesia, que todos nosotros ya a estas alturas deberíamos de tener nuestra copia, y quizás dedicarle algún cierto tiempecillo, ir leyendo 1 o 2 números diarios del catecismo de la Iglesia, para tener, pues, qué es lo que dice la Iglesia. Y si en un momento dado algo ya no me suena, buscarle bien, perfectamente bien, organizado el nuevo catecismo, como para tenerlo bien claro. Hay uno que se llama, que es breve, el breve catecismo de la Iglesia, que ha compendiado, digamos, lo más importante, los números más importantes, y sin tantas referencias a los santos padres y demás, que vale la pena tener. De hecho, pues vale la pena tener el compendio completo del catecismo, el nuevo catecismo de la Iglesia. Un segundo criterio que nos ayuda a saber si estamos o no haciendo la voluntad de Dios es la fidelidad al estado de vida, ya que este es un llamado de Dios. Ninguna inspiración del Espíritu Santo puede ir en contra de nuestros deberes de estado. O sea, yo como sacerdote tengo que hacer ciertas cosas que me son propias, y ninguna otra cosa que yo crea, piense, me imagine que esto puede ser importante, pues no lo es, porque lo primero es mi estado de vida. Ustedes como casados, ¿se acuerdan ayer? Decíamos, alguien incluso me decía en esto, pues como que no me quedó muy claro, y creo que era irme con el esposo o quedarme con los hijos, ¿no? O sea, ustedes, la voluntad de Dios primeramente es con su esposo o con su esposa. Ese es el criterio fundamental, porque es el del estado de vida. O sea, mi estado de vida es casado. Todo lo demás no es lo primero, no es lo que Dios ha puesto para mi vida. Ante salir con mi esposo o quedarme con mis hijos, es salir con mi esposo o con mi esposa. Ese es el criterio fundamental.
El esposo y la esposa tienen el lugar primero después de Dios. Es Dios y luego mi cónyuge. No hay nada más importante que esto. Cuando yo tengo que decidir, lo primero que tengo que poner adelante, bueno, pues es Dios, decíamos ahorita, el criterio de la fe. Pero en segundo lugar, inmediatamente tiene que ser mi esposo o mi esposa. O sea, no me puede quedar duda, porque ese es mi estado de vida. Cuando yo tengo como sacerdote que decidir, tengo que ver qué es lo que le es propio a mi estado de vida. Puedo hacer otras cosas si no está adelante mi estado de vida. Pero lo primero es mi estado de vida. Lo que para un cristiano constituye una decisión correcta, para otros será incorrecta, porque tienen vocaciones diferentes o porque tienen papeles diferentes dentro de la misma vocación. Para ustedes hay ciertas prioridades diferentes para mí. Cosas que ustedes van a discernir como buenas, para mí no lo serían buenas. Y cosas que yo decido como buenas, pues no lo serían para ustedes. Por ejemplo, poner por delante el apostolado a su familia, pues sería un grave error de ustedes. Ustedes tienen que, primero, su familia y después su apostolado. En cambio, para mí es al contrario. Primero mi apostolado y luego mi familia. Porque tenemos vocaciones distintas. Si yo digo, no, pues voy a ir a ver a mi familia, no. O sea, voy primero a mi apostolado y luego veo a mi familia. Lo mismo ustedes. Ustedes primero su familia y luego su apostolado. Cuando nosotros nos equivocamos en estas decisiones, entonces estamos echando a perder nuestra vida, porque no estamos siguiendo los principios que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Estamos haciendo un mal discernimiento. Y vemos cuántas familias se echan a perder. Tengo amigos, ¿verdad? Porque los conozco pues de la vida apostólica y de todo esto, ¿no? En donde los hijos pues no van a misa y se apartan de Dios como una forma de castigar a los papás, porque los papás no han estado con ellos en su crecimiento, porque han andado retiros, porque han andado aquí, porque han andado allá. Su vida apostólica ha sido tan intensa, ¿verdad? Que, pues sí, han hecho mucho bien a mucha gente, menos a sus hijos. Tomaron malas decisiones. Y entonces los hijos, ahora en un estado de rebeldía, sin ellos ser muy conscientes de por qué lo están haciendo, castigan a los papás no yendo a misa porque saben que eso les duele. Pero a ellos les dolió crecer sin sus papás, porque sábados y domingos tenían un retiro aquí, tenían un retiro allá, tenían juntas en las noches, en esto, el otro. O sea, vivían como si fueran sacerdotes, se equivocaron y tomaron decisiones equivocadas que echaron a perder su vida. Batallan para tener una buena relación con sus hijos, porque están enojados los hijos con ellos y con la iglesia, porque les quitaron a sus papás. No tuvieron papás. Los papás andaban pues predicando por todos lados, ¿no? Entonces, pues eso echa a perder. Quiere decir que te equivocaste en la decisión, tomaste malas decisiones. Mi estado de vida es fundamental para orientar mis decisiones. Primero, la fe. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y luego, ¿qué dice mi estado de vida? ¿Cuáles son las decisiones que yo debo de tomar? Pues tengo que ver primero, bueno, está dentro de la palabra de Dios, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, etcétera, etcétera. Muy bien. La palabra de Dios me dice que estaría muy bien que yo me dedicara al apostolado. Hagan discípulos. Ahora, mi estado de vida. ¿Cuál es mi estado de vida? Estoy casado y tengo hijos. Ay, caray. Pues tengo que dedicarle tiempo a la esposa, ¿verdad? Los esposos que andan metidos en un apostolado y en otro apostolado y en esto y el otro, y la esposa, pues bien, gracias, ¿verdad? Ahora con lo de he estado predicando esto de el plan frustrado y sus consecuencias, ¿no? Donde les digo a las mujeres, pues sí, hay que trabajar, y el esposo, bien, gracias, ¿verdad? Entonces, pues ya la mujer llega cansada, llega bomba, ¿verdad? Igual que el marido, ya está, pues, no quiere ya atender al marido, no quiere atender a los hijos, porque pues también quiere que la atiendan a ella.
Entonces, son decisiones y sobre todo, por ejemplo, les decía, imagínense que pues va a haber una buena promoción en el trabajo y ahora pues te van a hacer gerente. ¿Qué quiere decir eso? Pues más chamba, más tiempo dedicado a la oficina, más preocupaciones en la cabeza y todo eso, pues aunque digamos, dejo mis preocupaciones en la oficina, pues no es cierto, ¿no? No las dejamos, cargamos con ellas siempre porque están dentro de nuestra cabeza. Y entonces estamos mucho más distraídos, estamos más orientados a ciertas cosas. Que uno como hombre es más fácil porque entra más fácilmente al nothing box, ¿verdad? De, bueno, ya vale que eso es rollo, ¿verdad? O sea, hemos sido constituidos de cierta forma en nuestra forma de razonar que no es la misma de la mujer. Entonces, pues, empiezan los problemas, ¿verdad? Acepté mal. Nunca debiste haber aceptado ese puesto. Claro, iba a traer más beneficios económicos, etcétera, etcétera, pero estás destruyendo ahora tu estado de vida. Entonces, el estado de vida tiene que estar bien claro. ¿Cuáles son mis obligaciones como esposo? ¿Cuáles son mis obligaciones como esposa? Según el proyecto de Dios, ¿cuál debe de ser mi función en el hogar como esposo o como esposa? Equivocarnos es tomar una decisión equivocada que va a venir en contra de mi propia vida. Recordemos que tenemos siempre que mantener que nosotros no somos de este mundo. Nuestros criterios no son los criterios del mundo. O sea, acepte este nuevo empleo, te va a ir mucho mejor. ¿Y cuándo voy a ver a mis hijos? ¿Y cuándo voy a ver a mi esposa? No podemos sacrificar a la vocación, porque entonces echamos a perder nuestra vida y la vida de nuestra familia. Y hoy el mundo, pues para allá va. O sea, al mundo no le interesa, a la gente, a las empresas no les interesa ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus padres, ni tu salud, ni nada. No le interesa nada. Eres un número más dentro de una nómina. Y ya les he platicado cómo, bueno, hasta hace tiempo, no sé si sea igual ahora, pero se decía que Cemex era la compañía en donde más infartos había, porque pues es increíble y la gente Cemex, ¿verdad? Que sale a las 10, 11 de la noche, o sea, la esposa, los hijos, no interesa, eres un número más. Entonces, pues no puede ser así, ¿verdad? O sea, no debe ser así. Y cuando tú sigues lo que Dios te pide, cuando tú haces la voluntad de Dios, porque precisamente ese es el discernimiento, hacer siempre la voluntad de Dios, entonces Dios bendice tu camino, Dios bendice tus decisiones. Primer criterio, la Escritura. Segundo criterio del discernimiento es mi estado de vida. Si yo tomo decisiones que afecten mi estado de vida, estoy yendo contra la voluntad de Dios. Y cuando voy contra la voluntad de Dios, te saliste del camino y ya empezaste a caminar en la terracería. Así que ahí te encargo. Un tercer criterio objetivo es la obediencia a la legítima autoridad. La prontitud para obedecer es uno de los criterios más seguros para discernir las auténticas inspiraciones del Espíritu. El mismo Jesús dice en Lucas 10:16, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza a aquel que me ha enviado. Entonces, todos tenemos una autoridad. En la casa, el esposo. En el trabajo, el jefe. En la vida cristiana, el sacerdote, el pastor. ¿Cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Porque estoy obedeciendo. ¿Okay? Esta obediencia, si se fijan, no es el primer criterio. Entonces, bueno, esto que me está pidiendo mi jefe, ¿va conforme a la Escritura? Sí. Esto que me está pidiendo mi jefe,
¿Va en relación a mi vocación? Sí. Entonces tengo que obedecer. Quiere decir que por ahí se expresa la voluntad de Dios a través de mis superiores, particularmente a través de los superiores eclesiásticos. Esto, como lo decía ayer, a propósito del padrecito del Charlie, que dijo, no, hombre, eso es puro cuento, ¿verdad? Ese padrecito que está diciendo todas estas cosas, pues es un exagerado. Y bueno, a ver, ¿qué dice la Escritura? De Deuteronomio 19, todas las prácticas adivinatorias son condenadas. Entonces la Sagrada Escritura dice que las prácticas adivinatorias son condenables. ¿Por qué? Porque detrás de ahí está Satanás. Eso es bíblico. Entonces ahí está el criterio. El criterio de vocación, pues aquí pues no se aplicaría. Entonces la autoridad, en este caso el sacerdote, dice, ¿ustedes pueden jugar? No. ¿Por qué? Porque tú estás mal. Tú eres el que no está siguiendo el criterio de la Sagrada Escritura. Si tú lees Deuteronomio 19, te darás cuenta que todas las prácticas adivinatorias son condenables. ¿Okay? Se fijan cómo si uno va viendo esta gradación, es muy fácil en nuestra vida cristiana y en nuestras decisiones ir tomando correctas decisiones que van en la línea de Dios. Porque si yo no me aparto de la Escritura, si yo sigo la vocación que Dios ha propuesto para mí, y si yo obedezco a mi esposo, si yo obedezco a mi jefe, si yo obedezco al Papa, pues entonces las cosas van a ir bien. ¿Que puedo tener un jefe que diga cosas extrañas? Pues sí. Si esto se aparta de la Escritura, si lo que me pide me aparta de mi vocación, entonces ya no es un criterio de discernimiento. Automáticamente mi criterio de discernimiento es decir, no lo voy a hacer. ¿Eso me va a costar el trabajo? Pues sí, a lo mejor te va a costar el trabajo. ¿Eso me va a costar a lo mejor un problema con mi obispo? Suponiendo que mi obispo me pidiera que hiciera yo algo que va en contra de cualquiera de estos dos primeros principios, pues me va a meter en un problema con él. A lo mejor me corre de la diócesis o no sé qué pudiera ocurrir, ¿verdad? Pero bueno, yo estoy siguiendo a la autoridad. Si yo estoy siguiendo al Señor. Recuerden en el libro de los Hechos de los Apóstoles que nos dice, primero debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí hay que tener mucho cuidado con esto, porque entra el criterio segundo. Hay que obedecer a Dios que me dice que vaya y predique. Si nada más que junto con eso me dice que yo tengo que amar y respetar mi vocación, a mi esposa o a mi esposo. Y la Escritura no puede contradecirse, no puede por un lado decirme, haz esto y luego decir, bueno, sí, pero siempre no. No puede ser así. Entonces, si me dice una cosa, tiene que estar alineado con la otra. Si no se alinea, entonces no es de Dios. Lo que me está pidiendo no es de Dios. Dios no me está pidiendo esto. Sin embargo, pues es un criterio importante de discernimiento cuando nosotros preguntamos. Yo me acuerdo mucho en el seminario de una situación que vivía ahí en una ocasión. Yo nací de renovación y era el retiro anual, el congreso anual que se tenía cada año. Pues ahora lo sigan teniendo, pero aquel año así era, y pues era mi padre, venían predicadores de otras partes y pues era lo máximo, ¿no? Y entonces pues la renovación así como que en el seminario pues no era muy bien vista, el rector pues nunca comulgó, era buen político, ¿verdad? Pero realmente su postura era no. Y entonces yo tenía muchas ganas de ir, yo ya estaba en teología. En teología tú podías salirte en las tardes, ir a tus clases, comida y todo, y en la tarde tú podías salir ya del seminario, solamente poniendo en un tablero donde estaban todos nuestros nombres, y entonces en el tablero tú ponías dónde estabas, fuera del seminario, en mi cuarto, en la biblioteca, de tal manera que si alguien te buscaba, pues sabía dónde estabas, ¿no? Entonces se supone que cuando tú salías, honestamente, tú debías de mover tu fichita y ponerte fuera. Y nadie te decía nada. O sea,
Tú podías ir al centro a comprar algo, alguna cosa, o sea, lo que tú decidieras, nada más bastaba con que tú la movieras tu ficha, ¿no? Entonces yo podía haberme ido a ese retiro simplemente moviendo mi ficha y regresando para la hora de vísperas. Sin embargo dije, no, pues voy a pedir permiso. No va a ser que, pues como no era muy bien visto esto, y no falta quien te vea por allá y luego venga con el chisme, acá con el rector, ¿verdad? Tuvimos a este Ernesto allá en el digo, algún comentario, no es que lo vieron, ¿verdad? Oye, siempre nos ponían a dar la comunión, etcétera. Y no falta, pues, entre los padres, ¿no? Se sale y el demonio busca muy bien el momento oportuno para hacer conocer nuestros errores, ¿no? Entonces, no, fui al Santísimo y le dije, Señor, si es voluntad tuya que vaya, pues voy a escucharte a través de mi rector, que es mi autoridad. Así que fui, terminando la siesta, yo dormí siesta y no dormí siesta, pero bueno, terminada la siesta, pues voy, le toco su cuarto. Digo, oye Miguel, pues fíjate que está el retiro, como sabes, y pues me gustaría mucho ver si me das permiso para ir. Total, me tiró un rollo y me dijo no. Le dije, pues yo creo que él se debe haber quedado más sorprendido que yo, porque pues en vez de argumentar y decir, oye, pero fíjate que es que lo otro, y ponerme a rogarle y tratar de sacarle el permiso, dije, bueno, está bien. Vengo del Santísimo y le dije, Señor, háblame a través de mi autoridad, así que gracias. Y me fui. Y yo creo que se debe haber sacado de onda, ¿verdad? O sea, son los testimonios donde nosotros verdaderamente creemos en la voluntad de Dios, en ese discernimiento que nos ayuda a hacer, y bueno, pues no era voluntad de Dios. Si hubiera sido voluntad de Dios, me hubiera dado permiso. Entonces, no era voluntad de Dios que yo fuera, ¿por qué? No lo sé. Pero no era voluntad de Dios, quizás para darle testimonio al rector de obediencia, o qué sé yo no sé lo que Dios hace cuando nosotros obedecemos. O sea, cuando nosotros verdaderamente obedecemos, Dios hace obras grandes en la iglesia, hace obras grandes en nosotros y en los demás. Cuando nosotros nos creemos más sabios que Dios, pues entonces ya se va a complicar ahí la situación. Entonces, un tercer elemento de discernimiento es la autoridad constituida. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, y luego del 19 al 20 dice, estos carismas, tanto los extraordinarios como los más comunes y difundidos, deben ser recibidos con gratitud y consuelo, porque son muy adecuados y útiles a la Iglesia. El juicio de su autenticidad y de su ejercicio razonable pertenece a quienes tienen autoridad en la Iglesia, a los cuales compete, ante todo, no sofocar el espíritu, sino probarlo todo y retener lo que es bueno. Entonces, ¿quién es el que discierne? Discierne la Iglesia. Tengo que ponerlo en manos de mi pastor. Oye, ¿cómo ves? Estoy pensando esto. ¿Tú qué piensas? Someter nuestros juicios al criterio del pastor, que puede ser de mi pastor aquí cercano, coordinadores de célula, o directamente al sacerdote o al obispo, incluso pues hasta al papa, ¿verdad? O sea, realmente decirle, oye, fíjate que estoy pensando hacer esto. ¿Qué es lo más común? Como dicen, más vale pedir perdón que pedir permiso. Esa no es una práctica cristiana. Eso no me permite saber si lo que estoy haciendo era voluntad de Dios o no. O sea, cuando yo pregunto a mi pastor, oye, fíjate que estoy pensando hacer esto, ¿tú cómo ves? Estoy teniendo ya un punto de referencia extra. Estoy esperando que Dios me hable a través de él. ¿Es criterio total y definitivo? Pues no. En este caso, a menos de que sea una cuestión de doctrina y de fe. ¿Qué debo de hacer? Me pasa esto. ¿Tú qué piensas? Oye, pues yo pienso lo siguiente, ¿no? Por eso es bien importante que veo que no se hace mucho, o sea, no sé por qué no hay esas confianzas en los matrimonios, ¿no? El poder escuchar
a la otra persona y poner pues mis pensamientos también del conocimiento de mi cónyuge. Oye, estoy pensando esto, me están ofreciendo esto. ¿Tú cómo ves? Que en el caso de la mujer, pues no es nada más para ver qué piensa, sino en un momento dado para someterse completamente. Y si el marido dice no, es no, teniendo en cuenta los otros dos criterios, ¿verdad? Acuérdense que el criterio de obediencia a la autoridad pasa primeramente por los dos primeros filtros. Pero en esta situación de los filtros, pues al final yo encuentro en la obediencia a mi autoridad constituida un designio de Dios. Dios me habla a través de mi autoridad constituida. Quien tiene autoridad constituida por Dios sobre mí, ese tiene una línea de dirección para mí en mi discernimiento. No consultar a mi autoridad en decisiones que tengo que tomar, pues puede ser un escape para hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. La Lumen Gentium, en el número 12, la Lumen Gentium, que es uno de los documentos del Concilio Vaticano II, dice en el número 12, desde luego que la autoridad se puede equivocar, pero aún en este caso hay que obedecer. Si la experiencia viene del Espíritu Santo, Él se manifestará y hará que los oponentes la acepten. Esto se ve a todo lo largo de la vida de la Iglesia. Mi rector se equivocó, sí debería de haber ido. Bueno, de esa obediencia yo me vi bendecido y seguramente Dios sacó otros beneficios de esto. Para mí, pues Él se equivocó, digo, ¿por qué no darme oportunidad? Y sin embargo, pues si Él se equivoca, Él tendrá que verlo delante de Dios y además, como yo obedecí, en esa obediencia Dios ha traído bendición para mi vida. ¿Por qué? Porque lo usé como un criterio de discernimiento. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy tomando estas líneas de discernimiento con claridad, pues toda mi vida empieza a caminar con sencillez. Por eso la vida de los religiosos es bien cómoda. ¿Qué dice el superior? Blanco. Pues dale blanco, ¿verdad? O sea, no hay, ahí en la vida religiosa pues ya no hay muchos problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque si dice blanco el superior, pues dale blanco. No tengo por qué, a menos de que lo que esté diciendo esté en contra de la palabra o en contra de la vocación religiosa que yo he tomado. Platican, no me acuerdo de una santa, no me recuerdo si es Santa Rita de Casia o no, porque ella es laica. No me acuerdo ahorita de una santa que pues era así bien sumisa y bien humilde, ¿no? Y pues todas sus compañeras se burlaban de ella y también sus superiores eran bien mendigos, ¿no? Con ella. Y entonces, que en una ocasión la superiora le dijo que plantara, habían llegado unos rosales allá al convento y les dijo que los plantara pero con las flores para adentro, ¿verdad? Para que las raíces quedaran afuera. Y entonces, pues ella obedeció y estaba plantando y pues pasaban las demás hermanas y se reían y decían, esta mensa, o sea, pues, ¿cómo obedeces eso? O sea, te están diciendo una tontería, ¿verdad? Se están burlando de ti, la superior está burlando de ti. Pues qué sorpresa se llevan, que al cabo de los días, pues los rosales florecen del lado de las raíces, ¿verdad? Empiezan a tirar flores del lado de las raíces, ¿no? O sea, bueno, es una anécdota que se cuenta de esta santa a propósito de la santa obediencia, ¿no? A mí me dijeron que la plantara para abajo. Bueno, pues, a ver, ¿eso va contra lo que dice la Escritura? Pues no, en ninguna parte dice que se plante como se debe de plantar. ¿Eso va en contra de mi vocación? No, pues tampoco. Pues como no va ninguna de esas dos cosas y la superiora me dice que las plante de cabeza, pues lo voy a plantar. O sea, Dios, cuando nosotros obedecemos a la autoridad verdaderamente creada por Él, entonces ahí hay bendición. Y en eso pues tendríamos que entrar a todo el tema de la piratería, a todo el tema de las mordidas, a todo el tema de esta ilegalidad que vivimos hoy en nuestras culturas, ¿no? En donde pues
estamos yendo en contra de una autoridad constituida por Dios. Se equivoca, pues sí, a lo mejor se equivoca, pero es una autoridad, dice San Pablo, ¿verdad? Todas las autoridades han sido constituidas por Dios. Por eso la importancia en las votaciones, pues de buscar quienes, pues realmente sigan la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque finalmente pues van a mandar sobre nosotros. Luego hay algunos criterios que son subjetivos o criterios internos en esta misma línea de discernimiento. Para dar un juicio acertado se necesitan criterios subjetivos o interiores. De estos habla San Pablo en su carta a los Gálatas. Capítulo 5, los versículos 22 al 23 y luego los 25 al 26 dice: el fruto del Espíritu es caridad, alegría y paz, generosidad, comprensión de los demás, bondad y confianza, mansedumbre y dominio de sí mismo. Si tenemos la vida del Espíritu, dejémonos conducir por el Espíritu. No busquemos la gloria vana, que no hay entre ustedes provocaciones ni rivalidades. O sea, de esto vamos a hablar un poquito más adelante, ¿verdad? Pero vale la pena ahorita pues detenernos un poquito en estos aspectos. En esta cita podemos analizar si nuestra vida está produciendo estos frutos. Pues por los frutos los conocerán, decía Jesús. La vida de conversión manifiesta una perfecta adhesión a la voluntad de Dios. Quienes están siguiendo el impulso del Espíritu se va a notar en su vida, ¿no? ¿Cómo sé que estoy siguiendo la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que estoy haciendo lo que Dios me dice? Pues porque empieza a producir en mí todos estos frutos: paz, paciencia, dignidad, amor, comprensión. Todo esto se va notando en mi vida. Y estos son los signos de que yo verdaderamente estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, esto es lo que quiere, que haya frutos en mi vida. Que haya estos frutos que son los que hacen que mi vida tenga plenitud. He venido insistiendo a lo largo de nuestro retiro cómo el discernimiento tiene que ver con nuestra felicidad, tiene que ver con las cosas prácticas, con la vida de mi casa, con la vida con mi esposa, con mis hijos, en fin, o sea, tiene que ver con las cosas del diario, no tiene que ver con mi ida el domingo a misa, no tiene que ver con lo que pasa en mi grupo, sino tiene que ver con cosas que todos los días están ocurriendo en mi vida. Como les digo siempre, ¿dónde soy feliz? ¿Cuando voy a misa? No. ¿Cuando voy al cenáculo o a la célula? No. ¿Cuándo soy feliz? Pues en mi casa. ¿Dónde se ejerce la vida cristiana? Pues en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo, en todos los días. O sea, esto es algo que tiene que ser permanente en nuestras vidas. No puedo nada más estar pensando en que la vida cristiana tiene que ver con la misa, o tiene que ver con mi célula, o tiene que ver con el ratito que me pongo a leer la Escritura y a orar. No, es algo que transforma mi existencia y que tiene que ver con mi convivencia con el esposo, mi convivencia con la esposa, con los hijos, con los padres, con los vecinos, en mi trabajo, en el tráfico. Es disfrutar mi vida. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, no cuando vayas a misa. No cuando vengas a la oración y tengas oraciones bien elevadas ahí, bien bonitas. No. En mi vida, toda ella. Desde que me levanto hasta que me acuesto, los 365 días del año. Para mi cosita. ¿Cómo saber que nuestra vida está caminando en hacer la voluntad de Dios? Pues uno de los criterios es la humildad, que va contra el espíritu de grandeza. El espíritu de humildad lo va a estar promoviendo el Espíritu Santo, mientras que el espíritu de grandeza lo va a estar promoviendo, nos va a estar invitando el mundo. Es propia la acción del Espíritu Santo fomentar la humildad. Y por eso es un criterio válido para conocer la inspiración del Espíritu. Dice Gálatas 5, 25, 26, si tenemos la vida del Espíritu, no busquemos la gloria vana. Entonces, esto que estoy haciendo, esto que voy a decidir, ¿me lleva hacia la humildad o me lleva hacia la grandeza?
Lo que estoy buscando es que todo el mundo se dé cuenta de que aquí estoy, o esto me lleva a pasar desapercibido y simplemente mi aporte que quede así en lo oscuro, solamente para gloria de Dios. Y entonces nos vamos dando cuenta si estamos tomando una decisión que está siendo empujada por el príncipe de este mundo, o estamos tomando una decisión que está empujada por el Espíritu. Si esta decisión que estoy tomando me va a llevar a que todo el mundo me aplaude, me felicite, pues quién sabe si al menos la motivación o la decisión esté siendo realmente inspirada por el Espíritu. Y este es un criterio verdaderamente útil, porque cuántas veces en nuestro trabajo o en nuestra misma casa, ¿verdad?, para con los hijos, o sea, pues aquí lo que quiero es que se den cuenta de que yo soy el que manda y no el que sirvo. Acuérdense que somos servidores, entonces la humildad tiene que ser un elemento, o es siempre un elemento de discernimiento cuando estoy tomando una decisión. Esta decisión me lleva a la vanagloria. Con esto que tomo, estoy decidiendo, yo me hago más humilde, entiendo cuál es mi posición en mi familia, mi posición con los demás, pues para imponerme y para sobresalir ante los demás. Sobre este tema, para que después puedan ustedes profundizar en él, está la cita de Gálatas 5, 25, 26. Pueden también ver Mateo 6, 1, 8. Lucas 22, 26 al 27 y Juan 13, 4, 5. Sobre todo esta cita última de Juan 13, 4, 5, pues vemos a Jesús lavándole los pies a los demás. ¿Cuál fue la de Lucas? ¿Qué pasó? Lucas 22, 26 al 27. Jesús nos da pues ejemplo, después de las grandes manifestaciones de su poder, pues manda que pues no sean publicadas, ¿verdad? Siempre decía, no, pero no le digas a nadie, ¿no? O sea, te sané, pero no le digas a nadie. Te di esto, pero quédate tú con él. No lo publiques, ¿no? Hay muchos ejemplos, Mateo 8:4, Marcos 8:30, Lucas 5:14, ¿no? Entonces siempre decía Jesús, por ejemplo Mateo 8, verso 4, dice, mira, no se lo digas a nadie, dijo Jesús, solo ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. A sanar un leproso, silencio, la decisión es hacia abajo y no hacia arriba. Entonces mis decisiones siempre tienen que llevarme a la humildad y no a la vanagloria, ¿no? Que eso es lo que generalmente pues el mundo y el demonio va a estar promoviendo, ¿verdad? Ándale, mira, pues con esto te ven, qué bueno que lo hiciste, ¿no? Ya lo hice, pero no se lo digas a nadie, que quede aquí nada más entre nosotros, ¿no? Cuando lo quieren hacer rey, recuerdan ustedes, Juan 6:15, pues dice Jesús que se fue y se escondió, ¿verdad? Para que no lo hicieran rey. Si en nuestro impulso experimentamos algún deseo de aparecer, de ser tenidos en algo, debemos preguntarnos si tal impulso es del Espíritu Santo o es nuestro. Pues voy a tomar esta decisión. A ver, ¿esto es para qué? O sea, ¿hacia dónde me empuja? ¿Qué es lo que está apareciendo aquí? ¿Quiero aparecer, ser tenido en algo? Pues hay que preguntarnos con mayor claridad si esto que estoy haciendo o que voy a hacer o que estoy discerniendo verdaderamente viene del Espíritu o viene de este ídolo que pues el yo aparece, ¿verdad? O sea, recordarán cuando vimos los ejercicios, no sé si ustedes los hayan visto o oído los ejercicios del año pasado acerca de esta situación del hombre, ¿verdad? Que siempre quiere ser el número uno, ¿no? Entonces el ídolo del yo aparece rápidamente para la gloria del mundo. Entonces siempre, naturalmente, el Espíritu te va a empujar a que tu ego, tu yo, crezca, sobresalga, mientras que el Espíritu de Dios va a buscar que tú disminuyas, que tú seas más humilde, que sirvas sin buscar ninguna glorificación.
Otro criterio es la paz que va en contra del desorden. De esto ya hemos hablado, que la paz en sí misma no es así como un criterio muy objetivo de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, aparece como un signo de la presencia de Dios. La paz que produce las inspiraciones del Espíritu Santo es una paz profunda de que estamos en el Señor y que el Señor está con nosotros. Es una seguridad de que nuestra relación con Dios está en orden. Y el orden produce paz. Esta más bien tiene que ver en la línea del orden. O sea, cuando yo voy siguiendo una secuencia ordenada en mi vida, producto de la disciplina, ordinariamente esto va a producir esta paz que viene de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Dice 1 Corintios 14:13, dice, Dios no es Dios de desorden, sino es Dios de paz. Y habla de esta orden que debemos de llevar en nuestra vida, de esta disciplina. O sea, cuando tú te levantas temprano, cuando tú haces las cosas que tienes que hacer, cuando tú cumples con tus obligaciones de Estado, cuando tú cumples con tus obligaciones profesionales, apostólicas, eso naturalmente, este orden en la disciplina va a generar paz en tu vida. Quiere decir que estás haciendo las cosas como Dios pide. Porque Dios quiere que lleves orden en tu casa, orden con tus hijos, orden con tu esposo, con tu esposa, orden en tu trabajo, orden en tu apostolado, orden en tu vida. Y cuando tú llevas este orden, naturalmente va a haber paz en tu corazón. Por eso la gente que es bien desordenada siempre está agitada. Nunca tiene esta experiencia de paz en su corazón, porque tiene todo revuelto. Yo cuando llego al escritorio de una persona, le digo, así como está su escritorio, así está su cabeza. No encuentra nada, obviamente pues es mucho menos eficiente, o sea, todo se va complicando. Y eso obviamente pues hace que la gente siempre esté agitada buscando y esto y no lo encuentra. Y entonces toda la vida es agitación. Estás haciendo las cosas sin orden. Dios es un Dios de orden. Entonces, toda nuestra vida tiene una secuencia. Fíjense cómo en todo lo que Dios ha hecho, todo va caminando, sí, pero tranquilamente, desde la salida del sol hasta el ocaso. Todo es orden, todo es perfección. Y esto es lo que nosotros tenemos también que ir haciendo. Cuando vamos tomando decisiones que me empujan a la disciplina, que me empujan al orden, eso es algo que viene de Dios. El demonio siempre va a buscar, no, hombre, hoy no arreglo el cuarto, no, hoy no hago esto, bueno, hoy nos levantamos a la hora que sea. Todo eso ordinariamente no es de Dios, no hay orden, no hay disciplina. Esas situaciones generalmente pues vienen del mundo, que te dicen, no, pero pues ahí se va más para los mexicanos, ¿verdad? Entonces, orden, disciplina en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestros hijos, son los que van haciendo que toda nuestra vida en la casa, en el trabajo, pues sea sencilla, sea buena, sea agradable, haya paz, haya armonía. Si en nuestra casa dejamos que los hijos hagan, tiren, etc., pues siempre estamos agitados, siempre estamos molestos, siempre estamos gritando, siempre hay ansiedad, siempre hay angustia. Eso no es de Dios. Estamos tomando decisiones o hemos tomado decisiones en cuanto al orden, en cuanto a la disciplina en la casa equivocada. Buenas decisiones llevan siempre a la disciplina y al orden. Es un criterio de discernimiento de si estoy tomando decisiones en mi casa, en mi trabajo, adecuadamente. Pueden surgir tensiones y violencias al tratar de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Estas son como olas que aparecen. Obviamente cuando tú vas a empezar a poner disciplina en tu casa, pues se te va a estar los hijos, ¿no? Porque ellos quieren, o sea, el mundo quiere desorden. Y tú pones paz, pues se te va a estar la gallera, ¿no? Tú llegas a la oficina, donde siempre ha existido el desorden, y empiezas a ordenar y alinear las cosas, pues de principio
no va a haber paz ahí, ¿no? Ahí va a haber mucha tensión. Pero en la medida en que tú continúas con esta decisión de Dios de poner en orden, vas a ir viendo cómo se pacifica y la situación de desorden y la situación de angustia y la situación de presión que existía se acaba. ¿Por qué? Porque ahora alineaste toda esta empresa, toda tu casa, toda tu vida, la estás alineando al proyecto de Dios. Y entonces todo tiende a entrar en un proceso de calma y de pacificación. Recordamos la frase de San Pablo en Romanos 8:28. Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a los que ha llamado según su voluntad. Entonces, este criterio siempre es válido cuando tenemos delante de nosotros la palabra. Recordemos que el cristiano va a ser perseguido por el reino y esto pues va a agitar nuestra vida. Mateo 5:14 dice: dichosos ustedes cuando los persigan por causa mía y los insulten, se levanten contra ustedes toda clase de calumnias, alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que precedieron a ustedes. Entonces, ciertamente el poner orden, el poner disciplina, el hacer que las cosas caminen según un proyecto y un orden, de manera ordinaria, va a traer problemas para nuestra vida. Pero eso es garantía de que estamos caminando adecuadamente. O sea, si hay problemas, no quiere decir que estamos caminando mal. Quiere decir que hay una reacción de parte de los demás que pues no quieren asumir, no quieren ajustarse a la vida disciplinaria, no quieren ajustarse a la vida del Señor, y entonces pues por eso se levantan y por eso critican y por eso tratan de apagar esta iniciativa para que las cosas pues siempre continúen mal como están, ¿no? Si nuestros gobiernos, ¿no?, implantaran este tipo de criterios en sus vidas y buscaran poner las cosas en orden según el Señor, pues nuestra vida cristiana, nuestra vida en la sociedad sería pues mucho más cómoda, mucho mejor. El cristiano que ha tomado la decisión de seguir al Señor sentirá siempre esa paz que el demonio buscará arrebatar de su corazón. El que se ancla en Cristo y decide hacer justamente lo que dice la Sagrada Escritura, Dios tomará de su cuenta su corazón y su vida. Entonces, esto es lo que dice el Señor, pues esto es lo que vamos a hacer. Aunque se encrespe todo lo demás, Dios irá pacificando y nuestro corazón permanecerá siempre con serenidad en medio de la tormenta, en medio de los gritos y los sombrerazos. Va a haber esta paz en nuestros corazones. Y hay un criterio muy importante que es el criterio de la alegría. La emoción propia de aquel que está en posesión de algo bueno, de algo que le llena. Y no hay nada tan bueno como Dios mismo. Por eso que las inspiraciones del Espíritu Santo, que son una venida de Dios a nosotros, dan lugar a una profunda alegría. San Pablo continuamente decía, Filipenses 4:4, alégrense en el Señor en todo momento. Se lo repito, estén alegres. Esta alegría debe reinar aún en medio de los sufrimientos. En Hechos 5:41, lo comentaba hoy en la mañana, nos dice que los discípulos salieron del Sanedrín muy gozosos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Recordarán que pues les dieron de azotes y salieron bien contentos. O sea, la alegría es un criterio de discernimiento bien importante. Cuando las decisiones que tomamos y en el camino vamos viendo que se pierde la alegría en la casa, la alegría en el corazón, algo no estamos haciendo bien. Porque naturalmente cuando el Espíritu viene a visitarnos para tomar una decisión, esta decisión tiene que producir paz y tiene que producir alegría en nuestro corazón. Cuando no hay esta alegría, cuando hay inquietud, si recordamos lo que hemos dicho, algo ahí se está moviendo inadecuadamente. Tenemos que revisar nuevamente la decisión que hemos tomado porque tiene que producir alegría. El cristiano debe de ser una persona siempre alegre. Por eso dice San Pablo, alégrense, se lo repito, estén siempre alegres.
Una espiritualidad sin alegría siempre será motivo de sospecha. Entonces, muy católicos, muy cristianos, muy de vivir en Cristo, pero no se ve esa alegría, ese entusiasmo, ese orden, ese amor, esa humildad, ese servicio. Ay, Carlitos, pues aquí, detrás de esto, quién sabe si está el Espíritu Santo, ¿verdad? Una espiritualidad que no produce alegría, al menos es motivo de sospecha. Se pueden dar momentos de sufrimiento, de angustia, en los que pudiera aparentemente desaparecer la alegría, pero estos son muy cortos, ya que en el fondo siempre permanece la paz inalterable que mueve nuestro corazón. Y el principal elemento de discernimiento en esta línea, que es, todas estas son subjetivas, ¿ven? O sea, porque estoy hablando de sentimientos, estoy hablando de cosas que no puedo, pues, realmente cuantificar o medir. Sin embargo, pues son importantes de tener en cuenta. Y el último elemento, pues, es el amor. Es el principal criterio de que las inspiraciones y dones que provienen del Espíritu Santo son reales, ya que si son auténticos necesariamente tienen que llevarnos al amor, pues como dice el apóstol Pablo, es el fruto principal del Espíritu, la caridad. O sea, si una decisión que yo tomo no me lleva a amar más y a que haya más amor en mi entorno, pues tengo que dudar que la decisión que estoy tomando verdaderamente venga del Espíritu. O sea, el amor tiene que ser una característica fundamental. O sea, toda nuestra vida, nuestra familia, nuestro entorno tiene que irse permeando de este amor. Y se permea cuando nosotros tomamos decisiones conforme al Espíritu. Vemos que la comunidad cambia, por eso les decía, ¿no? Cómo las familias cambian, porque empieza a desarrollarse esta relación de amor, simplemente por hacer la voluntad de Dios. Trae como consecuencia, viene anejo a lo que está, a esta decisión que estoy tomando, viene el amor, porque Dios está estableciendo su reino en nuestras vidas, está estableciendo su reino en nuestros matrimonios. Si no se va desarrollando el amor, algo ahí no se está moviendo bien. Estamos tomando decisiones que no son correctas. Yo a veces les digo en el consejo, ¿no? Viendo algunas situaciones que pasan dentro de nuestras comunidades de vivir en Cristo, digo, se me hace que hay algunas decisiones que no hemos tomado correctamente, porque no veo que en un momento dado se vaya generando una comunidad de amor, sino que de repente pues sigue siendo una comunidad todavía de estructura, en donde no se va desarrollando una relación realmente personal de amor entre todos nosotros, sino que mantenemos los lazos estructurales, pero no hay una relación verdadera de amigos, de hermanos, de ayuda, etc. Y entonces pues somos un grupo más de entre todos. Nos reunimos a la célula, aprendemos más cosas, pero no se desarrolla entre nosotros una verdadera comunidad de amor. Recordemos lo que tantas veces hemos dicho, que el Espíritu Santo de Dios es amor y que se ha derramado en nuestros corazones. Una cita que he predicado mucho de Romanos 5:5. Por lo tanto, sus inspiraciones nos inflaman de amor y llenan de amor nuestros ambientes. ¿Y cómo sabemos que está pasando todo esto? Una persona que está tomando decisiones conforme al Señor, pues va a ser, dice, el amor es paciente, servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cómo sé que estoy caminando en el camino del Señor? ¿Cómo sé que estoy tomando decisiones que están de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque empiezo a ser paciente, porque empiezo a ser servicial, porque dejo de ser envidioso, porque dejo de envanecerme, porque ya no llevo cuenta del mal que me ha hecho. Quiere decir que Dios verdaderamente está permeando en mi vida. Quiere decir que las decisiones que estoy tomando están acompañando mi vida espiritual y tienen un efecto en mi vida social. Que es lo que quiero que entiendan, que mis decisiones tienen un impacto en mi vida social. Y el primer impacto pues está en mi casa, porque es la primera sociedad que tengo. Ahí es donde convivo.
Ahí es donde paso mi vida. Ahí es donde tengo que ser feliz con mi esposa y con mis hijos. Entonces mis decisiones impactan verdaderamente la vida social.